Bueno, a Gallardo River había decidido renovarle el contrato justo antes, ¿no?, de aquel partido, de aquel clásico contra Boca. Claro. Sí. Como un golpe de efecto. Como un golpe de efecto, porque ya la crisis avisaba, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos a la crisis que avisa? Renovando confianza. Primero te preguntaría a vos, Fede, que estás más cercano, si se quiere, Sí. a ese sentimiento River Plate, y lo seguís. Sí, yo soy hincha de River. ¿Cómo lo iba viendo esto que casi todos íbamos viendo, pero que intuyo al hincha de River también lo vería viendo, pero le costaba más? Sí, una situación que se veía venir, en definitiva, sí, efectivamente, se veía venir, pero que una particular cosa que se notaba era esta dificultad que tenía Gallardo para llegar o para mostrar un mensaje claro a los jugadores y que los jugadores le respondan de una determinada manera. Sí. A ver, a lo largo del año pasado también lo vimos, y también hay que sumar que se veían cosas perdidas. Una situación para mí que marca lo que es este desequilibrio que ha tenido River en este último tiempo, tiene que ver sin dudas con el cambio del último fin de semana. Sí. Se lesiona el que para Marcelo Gallardo es el jugador más mimado, el mejor jugador de River, que de hecho lo es, que es Juanfer Quintero, y pone a Freitas. Sí. Un chico que juega muy bien, que fue clave en el último partido también por Copa Argentina, pero que en enero no fue a la pretemporada. Entonces eso marca, tu primer cambio es un chico de 18 años que no fue a la pretemporada. O un poco más, 19 creo que tiene. Eso marca también un poco Sí, eso. y mala suerte también, ¿no? Cuando no se te da, no se te da, se te Las lesionan. lesiones. Claro. Se te lesionan en Bueno. un mismo partido. El retornado Franco Armani. Sí, y Kendry Páez. Juanfer, que es la figura de este River, y se te lesiona la promesa de, ¿no? Aquel que vino para mostrarse para el Mundial, Exacto. supuestamente, o para lo que... Bueno, el Kendry Páez entró y a los pocos minutos, y encima una lesión grave, una lesión que lo mantendrá 4 Fea. meses. ¿Y ya no había fea, pasado eso afuera con de las Portillo? canchas. ¿O no? Sí. Exacto, y venía con... ¿Viste cuando todos los semáforos están complicados? Y es como que todas las se fueron encadenando, y hay algo ahí que evidentemente la energía iba mal. Sí. Y no era la misma... Y no era una energía que había comenzado así para este año. Ya venía Claro. mal del año pasado. Sí. Sí. Entonces, cuando vas acumulando y se pusieron de moda las entrevistas a los hinchas post cancha, ¿no? Y vos ya veías cómo iban diciendo lo mismo. Sí. En El termómetro. El termómetro famoso. En cada derrota se iba pronunciando lo mismo, ¿no? Y ahí agrego algo más que tiene que ver con un tema de los referentes, que sin ningún tipo de dudas los referentes eran donde se apoyaba Marcelo Gallardo, lógicamente, y es entendible. Ahora, uno repasa el último gol, vuelvo al último partido, el de Vélez. La pierde Juanfer, Sí. Gonzalo Montiel sale mal, Sí. Pablo Díaz quizás espera tarde con el equipo viniendo de frente y se le mete una pelota, a ver, que en otro momento la podría haber sacado Franco Armani. Entonces, eso también... Y el gol lo hace un ex River. Y el Lanzini. gol lo hace ex River. Entonces, también ahí está todo dado como para mostrar que había una situación que no terminaba de cuajar dentro en el River. Entonces, eso también es entendible. Estimados, Sí, hay una sensación de que, bueno, Gallardo agarra un River que ya venía de tropiezo en tropiezo, ¿no? El de Michelis en el último periodo. sí, lo comparamos con los números de ahora. Son buenos. El tropiezo Sí, sí. Incluso parecía- títulos, ¿no? Exactamente. Pero además, con el diario del lunes, capaz suena como muy oportunista, pero siempre se lo notó a Gallardo incómodo con la situación de River. Como que en ese año y largo que hace que está, nunca encontró ni una base ni buenos refuerzos, porque los refuerzos que ha traído en general, en líneas generales, no le han rendido, ni tampoco una forma de jugar, que era algo que quizás destacaba el primer River de Gallardo, que iba cambiando los periodos y encontraba siempre una forma incluso distinta de jugar entre los distintos planteles que tuvo, pero siempre muy incómodo, incluso se lo notaba en las entrevistas, ¿no? En las conferencias de prensa sobre todo, y en las últimas que ya ni dio, que habrá cambiado de ese Gallardo de 2 años antes a este Gallardo que volvió 2 años después. Personalmente digo también, porque se lo notaba molesto con las situaciones, Sí. que en otros momentos quizás esa molestia como que la asumía de otra manera y llegó a decir aquella famosa frase de que los partidos perdidos eran a propósito para el clásico con Boca, ¿no? Sí, aquel Gallardo que afrontaba con una seguridad notable las conferencias de prensa, que tenía respuesta para prácticamente todo y que aparte tenía
una franqueza en sus declaraciones. Eran interesantes las conferencias de Gallardo que luego dejaron de existir, Lu. Sí, a mí me llamó la atención también las diferencias en estos últimos días, ¿no? Hablaban de las conferencias de prensa después del partido por Copa Argentina. Él habló de los 3 pilares, que estaban todos unidos, los dirigentes, los jugadores, el cuerpo técnico. Está bien, fue una derrota más y el primer tiempo de River fue muy malo. Pero me llamó la atención un cambio tan grande después de un partido que igual no había sido bueno de River contra Ciudad Bolívar, que ganó sufriendo. Sí. Y sin embargo él salió con ese mensaje. Está bien, pueden ser palabras hechas, digo, pero tan convincentes. Me dio la sensación de que algo más pasó. Me quedé con esa sensación. Sí, tal vez que no fue solo la derrota ante Vélez. Me da la sensación de que en estos pocos días pasó algo más. Sí, Gallardo percibió seguramente que claramente el mensaje ya no llegaba. Exacto. Y no es que los jugadores le hacen una cama. No, están lejos de eso. Y obviamente que ahora surgen en las redes 20.000 rumores de peleas internas, de que fulano lo mandó al diablo a Mengano. Estas cosas suelen suceder cuando los barcos se hunden, cuando los proyectos fracasan. Y como necesitas zócalos, titulares, escándalos, y las redes alimentan mucho ese mundo. Entonces el conflicto, el inevitable mal humor que se produce en situaciones así adversas, y mucho más en un grupo. Si personalmente a uno le cuesta llevar en un grupo donde son 30 y tantos, ¿y cómo no se van a filtrar diferencias? ¿Cómo los que no juegan, cómo los representantes de aquellos que no juegan no van a dejar de decir cosas? ¿Cómo los que quieren venir, aprovechando el barco, entonces tampoco aprovechan el momento para decir lo suyo? Claro, algo le pasó a Gallardo que ahora sí leyó que no daba para más. Sí. Dentro del equipo, decís. Claro. Sí. Igual yo te digo la sensación mía de que era un Gallardo vencido desde hace tiempo. Sí. Transmitía una sensación tan distinta de aquel que aún en alguna victoria circunstancial, de las pocas que tuvo este segundo ciclo, era un Gallardo que no tenía la misma convicción. Sí, creo que hubo como una luz de esperanza en el comienzo de este año, con los refuerzos, alguna aparición que vos decías, bueno, se arma un nuevo River. Bueno, no sucedió y me parece que hay algo de el tamaño de la propia sombra del primer Gallardo, ¿no? Que había que cubrirla y que está bien, sos un ídolo y todo, pero no te da mucho margen todo lo que logró Gallardo en la primera era, que habíamos 14 títulos, un título a cada rato, básicamente. Si no lo empezás a cubrir de entrada, te empieza a jugar en contra, empieza a ser un peso. Digo. Son poco lo que le ha pasado venir a un segundo ciclo y poder cubrir la espalda del anterior. Incluso a Bianchi, que cubrió el segundo, no pudo cubrir el tercero. Completamente. Y una cosa más que habría que sumarle a eso es que ahora pasó el tiempo, fue desprolija la llegada de Gallardo a River. Claro. Sí, claro. Fue muy de un momento al otro. De un momento al otro para echar a un técnico que también en una situación complicada, aún más complicada de la actual, menos complicada de la que tiene hoy Gallardo. Quizás estaba más abiertamente sabido que digamos, tener una situación complicada de vestuario. No, claro, que él mismo, que el propio De Michelis en su momento se mandó un problema, tuvo un problema con los principales referentes por una situación puntual con respecto a qué opinaba él de muchos referentes. Y se filtró porque De Michelis no tenía las espaldas de Gallardo. Porque seguramente Gallardo habrá tenido sus diferencias y etcétera con el equipo, pero tenía otras espaldas. Y las filtraciones no eran las mismas. Y la misma espalda por la que a De Michelis lo insultaban en la cancha y con Gallardo es muy poco lo que se le insulta. Sí, ¿qué le dejará esto a River, no? La vuelta precipitada, la estatua precipitada. ¿Qué le dejará a River todo esto? El contrato que seguramente habrán llegado a un acuerdo, porque el contrato que era hasta fin de año y que fue anunciado justo antes del clásico aquel contra Boca, ¿no? Curioso, ¿no? Aquel técnico derrotado de Madrid, Madrid que le dio a River y a Gallardo la gloria, es el técnico que termina despidiendo, entre comillas, estoy hablando del mellizo Barros Esqueloto. Y una nueva dirigencia que es muy reciente y que arranca con este cachetazo, ¿no? Una nueva dirigencia, y cuando hablamos de qué lecciones te deja, es una dirigencia joven. Sí. Es una dirigencia inexperta, inexperta, claramente. En el manejo del fútbol. Porque vos podés haber hecho militancia política, podés haberte curtido en algunos escenarios, pero sabemos que el escenario del fútbol es distinto. Y sabemos que en el escenario del fútbol sos Gardel y fumás bajo el agua, pero si la pelota entra. Cuando la pelota deja de entrar, dejas de ser Gardel, dejaste de fumar bajo el agua. Algo pasa que te miran de otra manera. Bien lo sabe el propio Gallardo. ¿No era Napoleón? Claro. Bueno, cuando dejas de ganar, el discurso del fútbol, inclusive de un partido a otro,
Sí, Vos comentabas cómo cambió todo un discurso en menos de una semana. Y a veces no alcanza ni siquiera eso, sino preguntarle a Víctor Blanco, que se va con una sudamericana y con un cambio de presidente igual, ¿no? Sí, el hombre a que quien no él puede postuló. seguir su sucesión porque enfrenta a un ídolo. Sí. Bueno, el fútbol está lleno de esas, cuando la pelotita no entra. Miremos el vecino River Plate, miremos a Boca, miremoslo al ídolo eterno de Boca, a Juan Román Riquelme, Claro. en crisis dirigencial y sin saber cómo resolver Úbeda. ¿Qué hacen si lo despiden a Úbeda? Errón 5 sería. Tiene más vueltas que Rocky, Errón. Entonces, claro, a Boca le cuesta también resolver esto. Ok, lo vas disfrazando, lo vas maquillando. Entonces, ayer era Cavani, después es no sé qué, y mañana será Paulo Dybala, ¿no? Entonces vas maquillando como si un nombre resolviera un equipo. Es cierto, en los grandes la paciencia es menor. La posibilidad de construir es mucho menor porque la presión es mayor. La ha sufrido en esto el propio Gallardo, que resistió más de lo que se pensaba porque es Gallardo. Sí, sin Nada dudas. más que por eso Sí, resistió más de lo que... 12 de lo que- partidos sin ganar, imposible en cualquier otro lado. A Orsi Gómez, ¿por cuánto los echaron en Claro. Newell's? Sí, sí. Sí, 4 fechas, ¿no? Sí, 5 Sí. fechas. Les hago Cinco una pregunta fechas. que me surge ahora y tiene que ver con un debate que vi mucho el fin de semana en notas periodísticas, en redes sociales, que es cómo se jugaba hace 10, 15, 20 años al fútbol y cómo se juega hoy con jugadores que antes tenían mucha más libertad a la hora de reaccionar frente a una jugada, ¿no? Gambetear, pasar, etcétera. Y cómo juegan hoy jugadores mucho más de posición, de Sí. movimientos específicos, casi diagramados. ¿No tendrá algo que ver también ese cambio de jugadores de un Gallardo de hace 10 años a este Gallardo de hoy? De no encontrarse con algo distinto a lo que estaba acostumbrado Sí, es un gran y no poder planteo. reaccionarlo. Se me ocurrió ahora. No, la pero es verdad un no buen lo pensé planteo antes. porque andás a ver si la limitación técnica, porque vemos hoy limitaciones Sí. técnicas, vemos cambios de frente mal resueltos, pelotas que rebotan y no logran ser Contra controladas. Tigres se vieron errores muy... Vemos partidos espantosos. Sí, sí. River no escapa. No. El River Y de el Gallardo. jugador que tiene muy buena técnica sorprende. Sí. Pero bueno, ¿por qué se deberá esa caída de la calidad técnica de nuestro fútbol? ¿A que quieren cumplir con las obligaciones como creyendo que la obligación está antes que lo otro? La presión por eso, porque no podemos pensar que jugadores que llegan a primera tan bajos técnicamente. Ujú. Se supone que de pibes lo hacían mejor eso. Las presiones por cumplir con estas obligaciones que decís, Manu, conspiran contra esa posibilidad de jugar mejor. Yo recuerdo siempre que, me recuerdo cuando que laburé el tema de Menotti, un libro de Menotti. Los jugadores del 78, Menotti era el fútbol estético, el fútbol lindo, el fútbol lírico. Y yo le hablaba con los jugadores, no hubo tanto lirismo en aquella conquista del 78. La verdad que jugó mucho mejor el 79 en Japón que aquel 78 de Menotti. ¿Qué les pasó? Y los jugadores me decían, estábamos tan presionados en cumplir con las obligaciones colectivas que nos pedía el flaco, que eso conspiró tal vez contra la posibilidad del lucimiento más técnico. No sé, si Fede fallaba, Manu tenía que estar ahí cerrando y atento atrás. Había una cosa de compañía. Entonces a veces se disfrazan esas cuestiones, pero funciona el colectivo. Sí. Bueno, cuando no funciona el colectivo y no funciona lo otro, tenemos este otro escenario.